La producción cinematográfica en la ciudad de Rosario ha tenido importancia desde sus comienzos. En la última década, el crecimiento de la producción audiovisual ha impulsado la consolidación de una industria propia gracias a los programas de fomento del INCA, el programa Estímulo, a la par de un profesionalismo cada vez mayor en el ámbito televisivo y cinematográfico. La producción local creció muchísimo y creo que hay un crecimiento exponencial que da cuenta de que esto va a seguir siendo así. Hay ámbitos de circulación del material que antes no había, hay una señal como Señal Santa Fe, hay muchísimos subsidios, políticas que están orientadas hacia el quehacer audiovisual que antes no existían, y aquí pienso en la ciudad, pero también pienso en la provincia y pienso en la nación. Hay medios técnicos de mayor accesibilidad, la gente está como un poco más equipada, hay equipos más económicos. Hay un crecimiento de la producción local por el hecho de estos concursos que da el INCA, por los nodos y los polos también, que es toda una política también de asociación de entidades que se dediquen a esto como para poder hacer programas de televisión. Hay un crecimiento de la producción local que ya se viene dando hace mucho tiempo, me parece, que tiene que ver, es decir, hay dos cosas. Yo creo que acá hay una cosa, diría, a favor y una cosa en contra en relación con esto. Creo que las condiciones para que exista una producción local más desarrollada existen hace mucho tiempo. Lo que a veces no sucede es ese empuje que es necesario para que eso exista. Hay cuestiones objetivas que están dadas para que exista. Hay cuestiones subjetivas que no se generan a veces o que no se resuelven. Las objetivas son que este tipo de equipamiento que ustedes tienen acá, o que cualquiera, no de cualquiera, pero muchos podemos tener acceso, ha generado la posibilidad de que se pueda producir de una manera diferente a la que se tenía que producir antes, ya sea cine o televisión. Es decir, los recursos para producir en alta calidad, en alta definición, en un soporte que puede ser fílmico o emular el fílmico, ya se resuelven con muchas herramientas menos que antes. Hay cosas que van de la mano, me parece. Por un lado hay una voluntad política, como decía, a nivel municipio, a nivel provincia, a nivel nación, y por el otro lado se percibe una voluntad de parte de gente que quiere trabajar en esto, porque si no, lo otro no podría haber ocurrido. Es decir, hay una cuestión dialéctica, podríamos señalar, ¿no? En donde no significa decir que estamos haciendo más audiovisualmente porque hay más subsidios. No, hay una situación que tiene que ver con que hay más subsidios porque también hay mucha gente que quiere trabajar en el ámbito audiovisual y Rosario ha crecido muchísimo en este sentido. Depende mucho el proyecto que uno esté encarando, a dónde va a buscar esos fondos. En este momento estamos en una etapa, para mí, a mi gusto, espléndida, en el sentido de que hay mucho más recursos que antes. Por un lado, porque la tecnología avanzó y hoy por hoy, con cámaras de foto, con cámaras que son más accesibles, aún con celulares, uno puede llegar a contar y a denunciar historias de la vida cotidiana. Y yo, si produzco porque lo decidí producir, pero no porque nadie venga a golpear en la puerta y me diga, toma, ten un cheque para hacer una película o para hacer una serie, nada que ver con eso. Es más, yo he tenido muchas veces deuda en relación a esto y vivo al día. Es decir, pero también puedo decir que vivo de esto. Yo siempre lo que hice fue, cualquier concurso que ganamos, que habíamos obtenido algún premio en dinero, se ponía para la siguiente película. Sponsors que nunca faltaron, es decir, empresas de la ciudad de Rosario que siempre en realidad me han ido acompañando. Entonces digo, es como una especie de cadena, uno va adquiriendo antecedentes y seguramente todo eso va pesando, ¿no? Pero es cierto que hay que moverse mucho y que uno tiene que ser su propio productor al principio. La Nieta Gardel fue ganadora de los concursos, el primer concurso federal que se hizo de este nuevo emprendimiento que está vinculado con la nueva ley de servicios audiovisuales, con la TDA, con los primeros concursos que se abrieron del Instituto Nacional de Cine, junto con todo lo que es el Banco de Contenidos Audiovisuales, etc. Por la región esta de Santa Fe y Córdoba, la Nieta Gardel fue uno de los ganadores.
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 y se había mantenido vigente desde entonces. La ley de medios es una necesidad esencial. Se le pueden hacer y habrá que hacerles numerosas críticas respecto de puntos esenciales también, que tienen que ver con su implementación, que tienen que ver con quizás no atender de la forma que debiera ciertos aspectos de lo que significa su implementación, pero lo que no debe discutirse es su necesidad. Que vos hoy tengas presupuesto para alquilar equipos, para que los compañeros se perfeccionen en lo que hacen, cada rol, digamos, y sea un trabajo pago, porque si no nos quedamos en una especie de romanticismo en el documental, ¿no? Vamos a hacer la película contra viento y marea porque hay una necesidad, y entonces trabajamos jornadas de 12 horas gratis, con préstamos de equipos que se deterioran y todo, y no estamos valorizando nuestro trabajo. Es un trabajo, nosotros deberíamos poder vivir de esto. La ley de medios ha generado que nosotros estemos trabajando y que en las provincias fundamentalmente se esté trabajando, se ha generado fuente de trabajo. Es decir, si hay algo que es indudable y que es indiscutible, que nadie lo puede negar, a pesar de las barbaridades que han dicho hace poco por televisión, se han generado fuentes de trabajo para 200 actores, aunque sean bolos o en protagónicos, gente que jamás había cobrado por trabajar en televisión, jamás había trabajado en televisión. Entonces eso es algo revolucionario, digamos. Me parece que si realmente la justicia falla a favor de la ley para que se implemente en su totalidad, puede traer grandes beneficios. Habrá que ver después cómo se aplica realmente. Me parece interesante que, por supuesto, que las posibilidades que la ley de medios ofrece en muchos aspectos. No la conozco en profundidad, espero que la respeten, y eso es lo que quiero decir. Espero que la respeten, si es igualitaria, equitativa y democrática me parece genial, y bueno, lo vamos a ver un poquito con el tiempo eso, ¿no? A partir de esta ley o de estas nuevas leyes y la posibilidad de que se pueda seguir perfeccionando, puliendo, que se pueda seguir discutiendo, realmente llegar al viejo deseo de que los medios y la comunicación es un derecho de todos nosotros. En la década del 90, la aprobación de la nueva ley de cine ayudó a la producción cinematográfica. A su vez surgió el ciclo Historias Breves, el Festival de Cine de Mar del Plata y el Bafisi. Apareció una generación de nuevos directores que comenzaron a utilizar diferentes modos de producción, nuevas concepciones estéticas, estructuras dramáticas y narrativas para expresar sus ideas. El nuevo cine argentino siempre es un término necesario para definir algo que a veces no se sabe cómo definir. Entonces, ¿por qué? Porque se dan en determinados momentos, en determinados tiempos históricos. Creo que en ese momento se dio un recambio generacional, por fin, a partir de lo que significó el genocidio de la última dictadura militar, en donde directamente se desapareció a todo un grupo de realizadores, de artistas, y hubo que esperar mucho tiempo hasta que aparecieran estos nuevos realizadores y sacudieran el tablero. Y en ese momento éramos una camada de directores que hacíamos nuestras óperas primas. Después yo filmé otras cosas y cuando hice mi película El Asadito, me englobaron dentro de lo que era en ese momento el nuevo cine argentino. Por lo tanto, yo no formaba parte del anterior, pero formaba parte de ese momento. ¿Por qué? Porque la estética o la propia propuesta que yo había tenido 6, 7 años atrás, se diferenciaba de la que tenía 6 o 7 años después. Por lo tanto, encajaba en lo nuevo y mi otra parte era parte de lo viejo. Pero es un momento que ya ocurrió y que en tanto situación distinguible, podríamos decir, a partir de Pisa Birrafaso, ¿no? y con muchos realizadores como Estañaro, Caetano, Lucrecia Martel, Pablo Trapero. Después cada uno de ellos ha seguido un derrotero personal que en verdad si uno los ha nucleado, digo uno desde el periodismo y la crítica, la investigación, si se los ha nucleado en un momento, fue por una situación contextual y de renovación cinematográfica antes que desde una cuestión de compartir lineamientos estéticos, cinematográficos, porque son muy distintos.
Entonces, como esa necesidad de rotular tiene que ver con expectativas tan vinculadas, no muchas veces con el público, que es de alguna forma para quienes están hechas las películas, sino también sobre la necesidad de los críticos o de los que definen de alguna forma, los que escriben esta historia del cine, definirlo de alguna manera para poder encasillarlo. Me consta, y lo sé, porque lo he leído muchas veces, que la aparición del llamado nuevo cine argentino y de estos realizadores tuvo que ver también fundamentalmente con que ellos fueron un movimiento muy fuerte que logró sacar viejas estructuras del Instituto de Cine para generar nuevas estructuras, para generar nuevos concursos, no sé, para generar estructuras que no estaban del todo favoreciendo las nuevas realizaciones. Digo, hubo ahí un trabajo más allá de su escritura, de su grabación, de las películas que filmaban, hubo un trabajo muy fuerte para generar esas condiciones. Antes, cuando yo era alumno en la misma escuela de cine y uno tenía sus mínimas experiencias en el quehacer audiovisual, uno sabía que quienes estaban filmando eran muy pocos, entre ellos Gustavo Postiglione, Héctor Molina. Uno distinguía a partir de ellos también que había un recorrido en cada uno, una preocupación por lo cinematográfico, en donde además habían llegado a estrenar alguna película. Sí, en realidad la película sí, fue algo que creo que se hace una sola vez y no se vuelve a hacer de nuevo. Yo estaba editando una película anterior y estábamos haciendo el sonido en realidad de esa otra película con el sonidista y uno de los actores. Y un día sentados, mientras almorzamos en esa jornada de trabajo, se nos ocurre hablar de películas que estaban girando alrededor de las comidas, ¿no? Y ahí surge la idea de si hacemos una película alrededor de un asado, y teníamos la terraza donde estaba el estudio donde yo tenía, una terraza muy grande. Entonces, bueno, organizémoslo este fin de semana, que era el 5 de enero, no sé, por una fecha así, era ni bien terminada fin de año. Y el que puede venir, que venga, que no puede venir, que no venga, llamo a los actores, le doy un personaje a cada uno, escribo algunas cositas, algunas escenas escritas, otra improvisada, y la hacemos. Es muy importante lo que significó el asadito, con una repercusión de prensa en Buenos Aires también, muy llamativa, ¿no? No había ocurrido algo semejante. Y eso es lo que fue, digamos. Entonces, es más, yo estuve 1 año y medio con la película sin mostrársela a nadie porque pensaba que estaba mal, que era mala. Digamos, como que no se parecía a lo que se estaba haciendo, lo que yo mismo había hecho. Entonces, como digo, no sé si esto será una cagada, estará bueno y me gusta, pero no sé si está bueno. Es más, tardé como un año y medio en que la viera alguien la película, y cuando empezó a ver, la película empezó a circular muy subterráneamente, y bueno, después se transformó en una especie de pelota gigante. A ver, de cada película que yo he trabajado, sean obras propias, primero las considero como propias. O sea, si yo dije que sí y me metí a laburar eso, me meto, pero hasta las patas. Hoy por hoy, Héctor ve una película mía y seguramente la haría de una manera, y yo veo algo que hizo él, seguramente la haría de otra manera, pero podemos entender perfectamente lo que hace cada uno, ¿no? Entonces, él ha hecho la fotografía de varias cosas que hice yo, de varias películas y de algunas cosas de televisión, y justamente sucede eso, ¿no? Es decir, esa posibilidad de acomodar uno a otro la mirada que ha tenido sobre el otro. Yo podría decir esta frase, no la saquen de contexto, por favor, porque parece un exabrupto. Yo en los rodajes de Gustavo puedo hacer lo que yo quiera realmente. Y es cierto, pero también él entiende, pero yo entendí que el concepto de hacer lo que yo quiera es lo que él necesita. Y no, pues, estoy esperando que el tipo saque un conejo de la galera y haga jueguito. Ya sabe lo que voy a hacer. Sabe perfectamente que yo sé también lo que él quiere. Aún cuando yo sé que lo que él quiere a mí no me gusta para nada. Y cuando él sabe que muchas cosas que a mí no le gustan para una mierda. Pero ambos sabemos que funciona, y para esta escena o para lo que sea es lo mejor que podemos hacer. Yo sé perfectamente lo que él puede opinar sobre lo que hago yo, pero trato de ratificarlo preguntándoselo, ¿no es cierto? Entonces esas son esas voces que uno siempre tiene cerca para seguir laburando. Y creo que eso es lo más importante, ¿no es cierto? Donde la amistad se funde también con el laburo. A mí siempre me ha gustado trabajar con gente que considero que tiene mayor experiencia que yo. Y así como he trabajado con Héctor, con Gustavo, me parece que hay algo de esa relación que puede tener uno con gente más especializada, con gente más grande, eso de formación, de aprendizaje. Yo siempre empiezo mis proyectos con imágenes que me llaman la atención.
y que eso me van trazando después como un fuerte lineamiento estético o audiovisual. Y este caso también no fue la excepción, fue a través de eso, que me llamaba mucho la atención cómo se iba conformando la ciudad, esta cosa de ver que había una ciudad que cada vez tenía más edificios, la forma en la que estábamos viviendo, en que los barrios que tenía Rosario, donde por ahí yo crecí de chico, ya de golpe empezaron a tener como muchas edificaciones, que la gente vive cada vez más apilada. Y a partir de todo eso empecé a concebir como un universo del cortometraje. Federico tiene una obra en ciernes, es decir, con su cortometraje Los Teleféricos ha obtenido una resonancia notable, pero sobre todo y antes que nada porque el trabajo es notable. Federico Actis también como realizador me parece que tiene un talento muy especial, es muy joven y sin embargo ha ganado historias breves, es muy lindo lo que hizo, a mí me gusta mucho cada vez que lo veo, me gusta mucho ese trabajo que hizo para historias breves, Los Teleféricos. Y bueno, y también fue alumno de acá de la Escuela de Cine, con lo cual es un orgullo para nosotros. El hecho de grabar, de filmar, mejor dicho, en 35 milímetros, que para mí fue una experiencia ahí, de grata, producto tal vez de venir de una generación muy del video, muy de la inmediatez. La puesta en escena que tiene Federico Actis a partir de Los Teleféricos lo que hace es seducirnos para querer ver más trabajos de Federico. Y así como viene ocurriendo también con otros realizadores, ¿no? Aprovechando ya lo que significan en tanto herramientas las nuevas tecnologías. Digo, desde lo que permite el acceso al rodaje, el acceso a la postproducción y también, bueno, la posibilidad de muchos más subsidios como los hay ahora, a diferencia de un tiempo atrás. Pero ninguno de estos aspectos niega o antecede algo que debe estar y que es el saber cinematográfico puesto en juego. Y así Federico asoma como un gran realizador porque precisamente es su mirada la que organiza todos estos elementos que precisamente hacen al discurso cinematográfico. Diego Cantor también es otro caso, ahí más o menos a la par respecto de Actis, porque son muy distintos en tanto mundos cinematográficos ellos dos, pero coinciden en cuanto a esa búsqueda apasionada desde el cine respecto de sus propios intereses. Los proyectos grandes fueron Gran Inundado y Buscando el Huemul. Buscando el Huemul es la historia de un hombre que va a buscar un huemul y el aislado que es de Bariloche tiene el sueño de conocer un huemul. El huemul es un ciervo que está en proceso de extinción, él es de sangre mapuche, también está como su manera de ser también está en extinción, su pueblo está en extinción. Y es la historia de él. Buscando el Huemul surge en el 2005 y yo accidentalmente me lo cruzo al aislado, que estaba manejando una camioneta 4x4. Y yo tenía la cámara porque estaba grabando justamente eso, él también tenía una necesidad de contar y empezamos a hablar y me empezó a contar de las comunidades mapuches, me empezó a contar otras cosas y nos quedamos hablando y él me contó lo del huemul, este sueño que él tenía de buscar este ciervo. Buscando al Huemul se vio en Mar del Plata, en el Festival de Cine. Eso es extraordinario, es maravilloso. Cuando hablaba con Diego sobre el tema, era una emoción que no podía terminar de transcribir en palabras el realizador. Y es decir, llevar adelante una película con todo el esfuerzo que significa y que finalmente se pueda ver en una pantalla de cine, que es un festival de nivel A, que es la categoría más alta a nivel internacional, es un sueño. Y no es un sueño, es cierto. Así es lo más genial del caso. Bueno, con Buscando el Huemul participamos del Festival de Mar del Plata, empezamos por ahí, que estamos súper contentos porque fue un gran festival y haber entrado ahí para nosotros fue un logro muy grande. Y bueno, después participamos en Toulouse, también estuve presente, también en Francia, en Toulouse, Francia, que otro festival muy importante también, si bien un poco más chico, no clase A, también es muy importante y muy bien visto en toda Europa. He ido a encuentros
o a ponencias donde nos encontramos los documentalistas o los realizadores audiovisuales en general. Y esto es muy interesante, los encuentros que vos puedas tener con colegas de todo el país. Es muy rico participar de festivales, tanto como realizadora, como jurado o como disertante, suponete, vamos a llamarlo así. Siempre es muy rico porque uno se relaciona con gente de otros lugares, con realizadores de los cuales uno aprende. Es muy lindo cuando uno está funcionando de jurado porque ve muchos cortos que si no... yo he sido jurado en muchos festivales de cortometrajes, si no esos cortos a lo mejor no los hubiera visto. Muy importante en cualquier película y en cualquier persona, o sea, desde el director, el productor, el festival no es para... Uno en el festival se trabaja mucho, o sea, si uno piensa el festival como una cosa, yo mando mi película y conozco el país y cosas, en realidad el festival es tu momento de venta, es tu única manera de vender la película por ahora hasta que uno adquiere un nombre o que hasta uno sea más conocido. Y es un momento de venta, vos estás ahí vendiendo tu película, vendiéndote a vos, vendiendo tu proyecto y vendiendo tus cosas. Lo que me parece también de los festivales es que sin duda son una ventana de exhibición para aquellas producciones o aquellos realizadores que muchas veces no alcanzamos, comerciales o televisivos o de grandes audiencias. En ese sentido, todos los festivales, los más chicos o los más grandes, sirven para eso. Una de las películas que más reconocimiento ha tenido en este país y que, es más, se pasa por televisión más de 10 veces por año, no más, el mes pasado se pasó 10 veces no solamente en el INCATV, El Asadito, me la rechazaron de una cantidad de festivales que uno puede creer, y como esa película que tuvo también la rechazan de festivales. Yo participé de un montón de festivales acá en la ciudad desde que éramos muy jóvenes, a nivel nacional también, a nivel internacional también. Cine Negro es un homenaje al Negro Fontana Rosa. Yo lo conocí de muy niña al Negro Fontana Rosa cuando él era publicista. Luego lo reencuentro, un poco ya no tan niña sino más joven, cuando yo ya era estudiante de cine. Y fue uno de mis trabajos, le propongo hacer un documental, hacemos un primer documental. Y luego a los 10 años él mismo me dice, ¿no te parece que hay que hacer una remake porque me hace una broma? Me decía, directora, ¿no le parece que hay que hacer una remake de esta película y qué sé yo? Y yo le digo, bueno, genial. Así que hicimos Cine Negro, que es como tiene partes de aquella primera película y mucho nuevo. Se transformó en una personalidad a nivel internacional. Entonces, bueno, empecé a convocar gente y todo el mundo quería participar de la película. Todo el mundo quería hablar del Negro Fontana Rosa. Yo siempre digo que la gente me pregunta, ay, qué difícil que debe haber sido producir cine negro, porque tiene una cantidad de personalidades relevantes. Es cierto, tuvimos que viajar y había que contactarlos y había que llegar, etc. Pero para mí fue una de las películas más fáciles de producir, porque todo el mundo quería hablar del Negro Fontana Rosa, que era genial y que lo va a seguir siendo en el espíritu de todos. Entonces no fue tan complicado conseguir. Mariana Wenger lo que ha ido haciendo es, de alguna forma, ha ido haciendo comulgar sus búsquedas respecto del cine animado con el cine de acción real, digamos, para hacer la diferencia. Y eligiendo muchas veces el ámbito del documental, sobre todo, y con una obra también ya con un recorrido distinguible, así como en el caso de Pablo Rodríguez Jáuregui. Y Lucrecia, que también viene con el desarrollo de una obra distinguible, con preocupaciones recurrentes en ella, y su último trabajo es impresionante. Mi primer largometraje documental fue un documental sobre la vida de Sandra Cabrera, que fue una trabajadora sexual asesinada en el 2004. Después esta misma película me fue llevando a la siguiente, porque unas mujeres presas del penal número 5 de acá de Rosario tienen una radio y entonces me llamaron para hacerme un reportaje sobre la película de Sandra Cabrera. Cuando voy a la cárcel, yo nunca había entrado, y me hacen estas preguntas, empiezo a ver esa realidad y me daba ganas de preguntar a mí y que ellas fueran mis entrevistadas.
Entonces empecé a frecuentar, a ir todos los jueves, a tomar mates y empecé a ver que había una necesidad también de contar cuál es la realidad de las mujeres presas. Entonces todo esto me daba pie para otra investigación documental. Empecé a hacerla y la presenté al concurso del Inca y entonces gané para hacer un documental, una serie documental de 4 capítulos que van a ser emitidos por el canal Encuentro. Por un lado, respecto de lo que significa lograr la intimidad del entrevistado, de la entrevistada, vamos a corregir, la intimidad de la entrevistada, intimidad que tiene que ver con el adentro de la celda, estar dentro de la cárcel provocando y esto es lo que todo realizador desea, ¿no? La invisibilidad de la cámara, que quien esté hablando no se dé cuenta de que hay una cámara en su cotidianeidad. Y ella esto lo logra. Trabajé con 3 historias de mujeres de ahí adentro, 3 mujeres detenidas, y mostrando un poco esta realidad, ¿no? Que no hay posibilidad de recuperación en tanto y en cuanto se rompan los vínculos entre el afuera y el adentro. La gente cree que cuando más encierro haya, mejor estamos, y es exactamente al revés, ¿no? Más encierro, más problema tenemos en la sociedad. Esta es la idea es mi tesis, digamos, ¿no? Lo que yo quisiera que la gente termine pensando después de ver los 4 capítulos. En el caso de Mastrangelo se anuda también el rol docente. Muchos de estos realizadores trabajan a la par dando clase en instituciones universitarias o terciarios, en la propia escuela de cine, como es el caso de Lucrecia. Y la docencia me insume mucho tiempo, ¿no? Para programar las clases y para transmitir lo que quiero hacer, pero también estimo que no podría vivir sin ser docente, ¿viste? Cuando uno siente que la profesión un poco, la docencia me eligió a mí y no yo a ella. Yo nunca me hubiese imaginado que la docencia iba a formar parte de algo tan irreductible en mi vida. Dios, gracias, ¿viste? Gracias, lo que me sirvió para seguir estando al día, estar en contacto, o sea, con la gente que está en este palo, que está en este plan. Rosario está creciendo de a poco. No tenemos la gimnasia o la industria que se tiene en Buenos Aires, por eso tenemos que tener más seguido este tipo de trabajo. Estamos haciendo proyectos, pero son como un poco espaciados y no te da la posibilidad de agarrar gimnasia en esto y de vivir de esto. La mayoría de los que hacemos cine acá en Rosario vivimos de la docencia, creo, ¿no? Hay muy pocos que pueden dedicarse a full a esto y vivir de esto. Rosario tiene eso, ¿no es cierto? Rosario es una ciudad que a mí yo la amo profundamente y que tiene eso que uno dice, la escala humana, ¿no? La ciudad donde uno vive y camina por la calle y parece que todos nos conocemos, pero a su vez somos un poco anónimos y un poco no anónimos, y se parece a Buenos Aires o se parece a esas metrópolis, pero no llega a serlo. Entonces, como tiene una ciudad muy amable en ese lugar, pero también una ciudad que a veces pulsa, ¿no? Como tiene, expulsa, y a los que expulsa a veces les funciona bien ser expulsados, y a los que nos quedamos a veces luchamos contra esa idea de estar siendo eyectados de acá o siendo aceptados por acá. Porque por ahí para mucha gente, para nosotros es común, pero para mucha gente el trabajo de realizadora, el trabajo de directora, suponte, de cine, todavía es como, ¿viste? Te miran raro y piensa que no podés hacer acá en forma local. Y por supuesto que se puede y estoy muy orgullosa de los realizadores locales. El reconocimiento a mí muchas veces me ha resultado mejor no producir afuera, sino producir y mostrar fuera de la ciudad que mostrar dentro de la ciudad. Como que a veces la ciudad es medio recelosa sobre lo propio. Le tengo mucho respeto a los colegas y a los compañeros y a la gente que se está formando, porque esta es una profesión muy difícil y la gente no sabe. Es muy divertida y muy linda, pero es muy difícil. Decidí que yo voy a seguir filmando hasta el día antes que yo me muera. Lo descubrí hace poco eso. Si no me sale, estaré el día previo a mi muerte intentándolo. Suena muy cursi, ¿no? Muy pedorro, pero fuera de joda, tuve una especie así de epifanía. Ojalá que todos ustedes y nosotros, los que elegimos esto de hacer cine, nunca perdamos la pasión, el compromiso y el deseo de querer hacer. Una obra no es tal si no tiene contacto con el público.
Es decir, como, bueno, dice Stanley Cavell, Cavell dice, el cine es luz. El cine es luz porque es esta luz que se materializa, y podemos decirlo aquí desde Deleuze también, a la manera de un otro mundo desde la pantalla. Pero para que todo esto ocurra tiene que haber un espectador. Si no hay espectador, el cine no es cine. Si no hay lector, el libro no es libro, dice Borges también. Entonces lo que uno espera es que se pueda concretar todo lo que audiovisualmente se está haciendo en la ciudad y a nivel provincial, que es mucho y cada vez más. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some strange